Pues saludamos nuevamente a nuestros amigos que nos siguen en este webinar dedicado a la reflexión teológica, social y cultural en torno a los difuntos y también en vistas a la conmemoración de los fieles difuntos en la fe cristiana. Hoy también hemos invitado al doctor Ramiro Gómez Arzapalo Dorantes. Él es docente en la Universidad Intercontinental, pero sobre todo se desempeña como director del Observatorio de la Religiosidad Popular, también de la misma UIC. Tengo que decirlo sin herir su modestia que, bueno, pues es uno de los especialistas en aspectos antropológicos de la religión, más concretamente temas de piedad popular, religiosidad popular, todo lo que tiene que ver con la fiesta, el origen de costumbres, de ritos, de muchas manifestaciones culturales a lo largo de pues el tiempo y del país. Bueno, pues lo hemos invitado para que nos comparta un tema en torno a la figura simbólica del difunto que se transforma también en una fuerza vivificante en el plano social y religioso. Es decir, como lo que ya estamos acostumbrados a ver en nuestro país, la expresión de la muerte no solamente va a la religión, va a la vida. No solamente es un tema de folclore, sino que tiene una representación social muy poderosa. Entonces, bueno, el doctor Ramiro pues se ha especializado, por supuesto, en todos estos temas y ahora él desde su punto de vista antropológico, filosófico y también teológico nos hará sus comentarios. Doctor Ramiro, estás delante de nuestro público, adelante. Muchas gracias, Padre Alberto. Muchas gracias por la invitación y por unirme a este proyecto. Y con mucho gusto vamos a compartir algunas ideas en torno a esta figura de los difuntos, pues como símbolo de vitalidad sociocultural y religiosa, porque evidentemente el culto a los muertos, pues es una característica universal humana, eso ni qué decir, ¿no? Toda cultura en la faz de la tierra tendrá una forma de dar culto, de dar despedida a sus difuntos. Eso es incuestionable, resulta tautológico. Sin embargo, lo que importa aquí son los matices en esas formas culturalmente diversas de concebir a la muerte y al muerto como personaje. Son también incuestionablemente diferentes esas formas diversas. Es de esa diferencia nuestra a lo que me quiero referir en esta ocasión, eh, pues señalando en primera instancia que de manera general, a grandes rasgos, generalmente en Europa y en África, el culto a los muertos pone un énfasis en cumplirle al muerto, ¿no? Al difunto, en un esfuerzo para que se aleje y no vuelva. Se tiene claridad conceptual de que el muerto ya no pertenece a esta realidad y debe irse a donde le corresponda, porque si se queda o accidentalmente se queda atorado, digamos, en este mundo, pues va a estar haciendo males, está en un lugar que no es el suyo y va a generar conflictos. Entonces eso es básico, ¿no? Ese esfuerzo para que el difunto, el alma del difunto se aleje, no vuelva. En ese sentido, la idea de un muerto presente no es para nada concebido como una bendición o motivo de alegría. De hecho, lo terrorífico de los muertos es llegar a tener algún tipo de contacto post-mortem con ellos, ¿no? Desde esas culturas. Entonces, el culto, los rituales, etcétera, en derredor del muerto en esos contextos, es un claro decirle, vete, aléjate de nosotros, ya no perteneces a este lugar. El Halloween, ¿no? Que está tan en boga, que compite tanto simbólicamente en nuestro contexto social con el Día de Muertos, opera precisamente bajo esa lógica. El muerto es cosa de miedo, de espanto, susto. Es mejor que esté lejos, no olvidado, pero que no rebase su frontera hacia acá, ¿no? Al terreno de los vivos. En este sentido, también cabe señalar en África, ¿no? El culto a los muertos se asocia muy frecuentemente con una obligación
que si no se cumple con el difunto, el muerto se cobraría, como decimos acá, a lo chino, con los vivos, ¿no? O sea, si, si no le dan, él toma. Es muy cercano a una especie de soborno que garantice la distancia y la ausencia, ¿no? Entonces, es cosas muy interesantes. Pasan en estas realidades contextuales elementos que para nuestro gusto hasta nos dan risa, parecerían chistosos, ¿no? Por ejemplo, algunos lugares en África donde antes de sepultar al difunto, cuando lo sacan de su casa camino al Camposanto, pasean al muerto, se le llama el paseo del muerto, ¿no? Y en realidad es marear al muerto, llevando la caja, corriendo por los callejones, dándole vueltas, girándolo para que no encuentre el camino de regreso, porque precisamente subyace esta idea de si el muerto regresa, hace daño. Entonces, en este orden de ideas es donde quiero contextualizar la gran riqueza cultural que tenemos en nuestro país y en muchos otros contextos semejantes en nuestro continente, sobre todo en Latinoamérica. Acá las cosas son muy diferentes. Casi podríamos decir que la tendencia es diametralmente opuesta. Todo el culto, rituales, oraciones, ofrendas, etcétera, están encaminados a invitar al muerto a que regrese en una temporada específica, en derredor de Día de Muertos, ¿no? Y aquí hay muchas variantes. Algunas poblaciones nahuas en derredor de Puebla y de Tlaxcala, partes del Estado de México consideran que las almas de los difuntos llegan el día de San Miguel Arcángel, el 29 de septiembre, y se quedan todo el mes de octubre con los vivos a convivir y se regresan al otro mundo hasta el 2 de noviembre. En otros lugares se considera que llegan hasta el 31 de octubre y se retiran el 2 de noviembre. Entonces, varía mucho la temporada, cuánto tiempo, qué día llegan y cuándo se van, pero hay un común denominador. Vienen, vienen y se les invita para que regresen y ellos aceptan la invitación y vienen. Y no vienen a hacer daños ni males. Vienen a convivir, codearse, embriagarse, comer y reír sin ningún atisbo de miedo por la presencia espiritual de estos difuntos, ¿no? Entonces, esta es una característica cultural que realmente llama la atención, va a contrapelo de otras tendencias y es algo muy propio de nuestra tierra. Esto nos está diciendo que las redes sociales se conservan, la adscripción a la familia, los parentescos y amistades se conservan, la adscripción social al pueblo permanece aún después del acontecimiento de la muerte. Esta característica cultural resulta muy original y digna de ser considerada a profundidad, porque incluso en el México mestizo, alejándonos ya de las comunidades que en su intimidad resguardan aún cosmovisiones indígenas, en el México mestizo mucho de esto ha pasado a nuestra identidad, a nuestra forma de entender la muerte y a la forma como nos relacionamos socialmente con nuestros difuntos. Entonces nos ha permeado a distintos niveles y genera esta forma tan sui generis de concebir a los muertos, ¿no? Entonces, en, el culto a los muertos en México, pues implica una concepción de la muerte que en su indisociable binomio vida-muerte, pues hay un hilo que permite la comunicación, al menos durante una época del año, bajo contextos muy acotados, la convivencia de los que ya murieron y de los que aún estamos vivos. Es muy importante destacar que no se trata de un culto a la muerte como tal, como si la muerte fuera personificado, sino que es un abierto y verbalizado, claro, culto a los muertos, a los antepasados, a los ancestros personificados. El abuelo sigue siendo el abuelo, la tía sigue siendo la tía, el primo sigue siendo el primo, ¿no? Entonces, es a estos difuntos, no a la muerte personificada. Entonces, implica que los difuntos en el a posteriori de la muerte siguen teniendo posibilidades de acción.
Entonces, esto también socialmente ubica al vivo ante su propia muerte, ¿no? Se significa ante todo la presencia en este mundo, en la confrontación con los seres queridos que ya no están presentes y aquello que se concibe que estarán haciendo ahora en su nuevo estatus de almas o almitas, como se les dice en los pueblos, ¿no? Pero que no importando ese cambio de estatus o esa mudanza que han hecho, pues siguen teniendo ciertos deberes y normas que determinan la relación establecida entre los vivos y los muertos, ¿no? Entonces, esta concepción de la vida y de la muerte no está atravesada por una barrera impenetrable entre el más allá y el más acá, ¿no? En cierto sentido, esa trascendencia a la que llega el difunto no es tan trascendente como para divorciarse de la inmanencia de este mundo en el aquí y el ahora, ¿no? Eso es algo muy interesante. Cuando el muerto nos visita, que viene, que se le recibe con la ofrenda, come, bebe, fuma, ¿no? Se le da en algunos lugares hasta ropa. Entonces hay cierto contacto físico, aun cuando se reconozca su estatus de almas. Entonces, bueno, digamos, quisiera mencionar, ¿no? Algunos datos recopilados por la antropóloga Catherine Wood entre las décadas de los 70 y los 90 entre los nahuas de la región del Balsas de Guerrero, que ha plasmado en varios trabajos, ¿no? Donde, pues, por ejemplo, haciendo la lucha, trabajo, intercambio y la construcción de la historia, el trabajo de los muertos en la Sierra de Guerrero, ritual y reproducción de la cultura, etcétera. Ella trata de sintetizar estos elementos que ha encontrado de la importancia de los difuntos en la vida social humana. Y destaca tres elementos muy específicos y muy importantes. El trabajo de los muertos como recurso necesario a los vivos. O sea, se considera que los muertos siguen trabajando en pro de los vivos. Las obligaciones de los vivos para sostener a los muertos. Es decir, los vivos mantienen el vínculo con sus difuntos y les corresponde seguir aportando alimento, vestido y bienes materiales donde se reconoce el trabajo de los muertos en el ciclo agrícola y se retribuye dándole su parte a través de las ofrendas. Y la importancia pues que tienen estas ideas como parte de una cosmovisión mesoamericana sui generis, ¿no? Culturalmente original. Entonces, en este sentido, pues en esta cosmovisión nahua de la región del Balsas en Guerrero, pues los muertos no pierden la continuidad con los vivos. Morir es irse a otro lado como alma, pero sin dejar de ser parte de la comunidad, ni cesar por tanto los derechos y las obligaciones que se desprenden de eso. Entonces los muertos trabajan y los vivos retribuyen a los muertos con su trabajo. Es muy interesante también cómo se considera que las almas de los muertos se vinculan con los seres sagrados eh, netamente cristianos, ¿no? O sea, las almas van a empezar a convivir con Dios Padre, con Cristo, con los santos, con la Virgen y también con seres sagrados de orden mesoamericano, como el aire, la lluvia, ¿no? El Señor del Monte, etcétera, porque como ya están libres de sus cuerpos, ya no son pesadas, son ligeras y pueden remontar el vuelo y llegar a donde viven estos seres sagrados, ¿no? En ese sentido, es muy interesante esta idea de reciprocidad, porque los nahuas de esta zona de Guerrero consideran que el muerto adulto que acaba de morir todavía está pesado. Su cadáver está enterrado y se está descomponiendo, pero todavía le pesa. No está ligero, aún está ahí y lo ata. Entonces, por ejemplo, el abuelito o el tío o el primo que murieron ya de edad, esos no son todavía eficientes ritualmente un día después de su muerte o algo, están pesados, entonces no pueden ver a Dios Padre, ni a la Virgen, ni a Cristo, ni a los santos, hasta que pasen 7 años.
Y la forma como lo verbalizan es increíble, porque ellos dicen, esta gente comió a la tierra y ahora la tierra los tiene que comer a ellos. Tienen deuda. Hasta que paguen la deuda con la tierra, serán libres y podrán llegar a donde tengan que llegar, ¿no? Entonces destaca mucho esa idea que se refuerza con las almitas de los niños, de los bebés, que nada más tomaron lechita durante su vida y que mueren antes de ser destetados. Entonces estos difuntitos son poderosísimos ritualmente un día después de su muerte, ¿no? Porque como no tuvieron deuda con la tierra, están libres, ligeros, y pueden llegar a ver a Dios Padre un día después de su muerte y se considera que son muy efectivos, ¿no? Ritualmente en este sentido. Entonces, bueno, habiendo asentado estas reflexiones, podríamos dejar, bueno, pues abonar en este sentido, pues recordando también, ¿no? La muerte es un acontecimiento radical, no hay vuelta de hoja, ¿no? Es algo muy fuerte. Es un trago demasiado duro de pasar y la cultura prevé esta dificultad. Y todos los rituales que hay en torno a los difuntos, desde el novenario, la misa de los 9 días, ¿no? La misa del cabo de año, etcétera, son momentos que la cultura está previendo como dosificando la partida, ¿no? O sea, teniendo en cuenta esta realidad de una reconstrucción social radical que tendrá que ser en la ausencia absoluta del difunto, del ser querido que se ha ido, pues lo dosifica, ¿no? A través de estos rituales para que la partida quede a plazos, sea de a poquito, de alguna manera se dosifica. Y entonces estas prácticas rituales, representaciones sociales en derredor de la muerte, sirven para afrontar la separación física. Hay allí una beta psicológica impresionante, ¿no? Realmente es una necesidad innegable, pues entonces dosificar la partida, reconstruir digamos, reconstruir la presencia, reconstruir el momento presente en el aquí y el ahora, en la ausencia del final. Entonces eso, pues los novenarios, el aniversario, todos los rezos, etcétera, la ofrenda de muertos, de Día de Muertos también, la visita al Camposanto, las ofrendas, todo eso, ayuda a desprenderse y despedirse poco a poco, que sea paulatino. Entonces, ayuda mucho esto a recuperar la ordinariedad de los vivos. Por eso estos rituales son tan valiosos, en tanto que ayudan a reconstruir la realidad social sin el muerto, asumir la ausencia reconstruyendo la presencia, ¿no? Entonces, morir es indudablemente un proceso social, ¿no? No es tan simple para el humano decir tan tan y cerrar los ojos y se acabó, no. Morir es también una cuestión cultural y es complicado. Entonces, la muerte individual involucra a todo el colectivo y le provoca existencialmente la necesidad de asumir la partida del muerto en necesaria confrontación con la propia muerte, por un lado, pero también por otro, reconstruir el tejido social en ese pedazo que se nos ha ido y que no va a volver. Entonces, pues todo esto que vemos en derredor de las fiestas de muertos, ¿no? Las artesanías festivas, las ofrendas, los rituales en los camposantos, toda este arte ritual que se establece en las tumbas y todo esto, pues son espejos fieles de los anhelos y esperanzas de esta vida reflejadas en la otra vida, ¿no? Allende las fronteras del misterio. Así que permítanme, estoy abriendo un PowerPoint para mostrarles algunas imágenes que quisiera compartir que refuerzan lo que estamos platicando aquí. Eh, digamos, a viva voz, pero siempre la imagen es un complemento maravilloso. Y bueno, todos sabemos que una imagen puede decir más que 1000 palabras.
Entonces, voy a compartir pantalla, padre Alberto. Adelante, está habilitado. Va. Sí, le estoy poniendo, ya está, ¿verdad, padre? Se ve muy bien. Bueno, son algunas imágenes que nos ayudan a entender esta lógica cultural, ¿no? Esto es otra lógica cultural. Si de repente la confrontación, la provocación intelectual nos lleva a la confrontación que como occidentales tenemos de nuestras concepciones de la vida y de la muerte, pues genera fricción, pues sí, sí es cierto, es otra, es una alteridad cultural, ¿no? Lo están viendo desde su propia posición. Y desde esa lógica cultural, pues es entender que el mundo es una vecindad entre los seres humanos, vivos y muertos, los seres naturales que están a nuestro alrededor, los vecinos no humanos, animales, plantas, minerales, y también los seres sagrados, ¿no? Entonces, en esta dinámica de reciprocidad, de intercambio, de mantener un orden en base a, la convivencia, pues es que encontramos estas diferencias. Entonces aquí estoy tomando algunas imágenes, ahí está debidamente la referencia, ¿no? De esta obra de Conaculta, de altares y ofrendas del Día de Muertos, que tuvo la virtud, no fue un solo libro, fueron una serie de tres, que recopilaron visualmente todo el territorio nacional, ¿no? Con esta práctica de las ofrendas. Y bueno, aquí lo que tenemos es en San Juan Chamula, Chiapas, esta señora, ¿no? Que está en la ofrenda del Día de Muertos, en la tumba, en el Camposanto, en la tumba, pues de su familiar, ¿no? No sabemos si era su esposo, si era su mamá, su hermana, pero lo que no podemos, lo que sí sabemos cuando lo vemos y no podemos dudar es que se está echando una buena platicada con él o con ella. Que cuando ellos dicen creo que está pasando esto, en verdad lo creen. No es que sea una metáfora o digamos, una ficción folclórica, sino que realmente lo viven en carne y hueso. Bueno, aquí le llevan Pepsi, ¿no? Entonces estas botellas de refresco que le llevan eh, se van a destapar y se van a derramar sobre la tumba, ¿no? La tierra las absorbe porque es realmente para compartir y convivir, ¿no? Con el ser querido que está ahí enterrado y que pues a través de la ofrenda se establece esta relación de cara a una relación social que se considera que sigue vigente aún cuando ya sobrevino el acontecimiento de la muerte, ¿no? Y esto es muy interesante, es muy claro, o sea, digamos, las redes sociales se reactivan en estos días. El intercambio de bienes y de artículos para la ofrenda hace que se vuelva socialmente las visitas a aquellas casas donde durante todo el año yo ya no tuve nada que ver. Porque, por ejemplo, si en aquella casa yo tenía un amigo que ya murió, pues ya no tengo nada que hacer ahí el resto del año, pero en Día de Muertos tengo que llevarle la ofrenda a mi amigo, ¿no? Al compadre, a aquel con el que yo tenía relaciones, porque se reactivan estas relaciones sociales durante estos días, ¿no? Entonces, me parece muy importante de destacar esto, ¿no? O sea, realmente es una convicción de que, permítanme, porque es una convicción total de que no estamos atravesados por una barrera impenetrable entre el ámbito de los vivos y de los muertos, sino que seguimos siendo parte de una misma vivencia social. Aquí, pues le di cambiar de imagen, pero se puso todo negro. Ah, ya se desatoró. Eh, bueno, aquí tenemos la otra compañía. Acá son adeptos a la otra compañía.
pero es igual en San Juan Chamula, ¿no? Digamos, esta ofrenda, pues ahí están las cocas que van a ser destapadas, que se van a derramar, pero sobre todo esta práctica muy vivencial, muy sentida, ¿no? Con la sensibilidad propia del día a día, reactivar la conversación, la amistad, poner al muerto al tanto de quién nació, quién fue aceptado en la universidad, quién migró, quién ya consiguió trabajo, quién se enfermó, etcétera, etcétera, ponerlos al tanto de lo que está pasando, ¿no? En la vida del pueblo. Eso es muy interesante porque en algunos lugares la, las ofrendas a los muertos incluyen, sobre todo cuando el difunto es reciente, en contextos nahuas, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, suelen incluir al muerto fresco, digamos, ¿no? Su primero o segundo día de muertos después del fallecimiento, suele incluir la quema de su ropa, cobijas y zapatos, ¿no? O sea, es una forma de mandarle, de ayudarle en la mudanza, ¿no? De mandarle al otro mundo a sus cosas para que no ande tan miserable, ¿no? Sin con qué cambiarse, ¿no? Andar tan raído, pues tan de a tiro como fotografía, le mandan sus cositas, ¿no? A través de la quema. Y eso también se refleja, esa convicción de que hay vida social después de la muerte se refleja también en las viandas y los itacates, que el último día de ofrenda, ¿no? Antes bueno, el 2 de noviembre, que las almas se regresan a su morada en el otro mundo, se incluyen bules, calabazas, atados pues de tlacoyos, de tortillas, de ollas de mole, para que el difunto pueda llevar, ¿no? Pueda llevar algo y compartir también allá, porque está subyaciendo esa convicción de que el difunto allá tiene vida social, tiene vecinos. Entonces también tiene gente a quien agradar, a quien invitar, con quien compartir. Eso es algo pues muy bello realmente de esta vivencia sociocultural, religiosa, que pues es muy sui generis, ¿no? Realmente es muy sui generis para nuestras tierras y no es común encontrar esto en otros contextos, ¿no? Culturales, como decíamos al inicio. Bueno, aquí tenemos esta otra también ahí mismo en San Juan Chamula. Esta señora ya está haciendo la libación, ¿no? Del refresco que llevó, porque se considera que el difunto lo come. Algo que es muy importante señalar es que se considera que la tumba del difunto es el portal a través del cual el alma del difunto atraviesa del otro mundo a este. Entonces es muy importante el mantenimiento de la tumba en algunos lugares, ¿no? Hidalgo, Estado de México, Morelos. Es muy colorido estas fiestas de muertos porque se tiene que poner el reguero de pétalos de flor de cempasúchil y de pericón desde la tumba hasta la casa, ¿no? Para no correr el riesgo de que el alma del difunto salga por la tumba y que eventualmente se extravíe, se pierda, se atonte y se vaya por otro lado, entonces se pone estos regueros de cempasúchil que son para guiar al difunto hasta la seguridad del hogar y después cuando se retiran igual se les marca el camino, ¿no? Para que se retiren. Estas son convicciones que operan en otros momentos también, ¿no? No solamente en Día de Muertos. Por ejemplo, todos hemos visto las cruces de accidente que se colocan en los caminos. Cuando una persona es atropellada, cuando un accidente automovilístico y mueren personas en el vehículo, entonces se plantan estas cruces, ¿no? En la carretera
Bueno, esas cruces son parte de un ritual de la levantada de alma, ¿no? Cuando ya se han tenido los rituales funerarios con los accidentados, se regresa al lugar del accidente, se planta la cruz del accidente y se reza y se recoge con la cruz de cal o ceniza que se usó durante el novenario, se recoge el alma del difunto para llevarlo al camposanto a su tumba, explicarle lo que pasó y vaciar esa cal o ceniza sobre la tumba del difunto para que pueda descansar en paz y no quede allá como un alma en pena que ni siquiera se enteró de que se murió. Entonces son rituales pues que trascienden las fechas, ¿no?, de Día de Muertos, pero subyace esta misma cosmovisión. Miren esta qué bonita, ¿no? O sea, qué maravilla. Esta es en Tzintzuntzan, ¿no? En Michoacán, pero vean la belleza. El señor era ciclista. Vean a la señora, que probablemente es su hija, que está sosteniendo la foto ahí de este señor en su bicicleta, con su casco y toda la cosa, ¿no? Y entonces se le ofrenda una bicicleta, pero una bicicleta que se pueda llevar, que le sirva en su nuevo estatus, en su nueva condición, una flor de cempasúchil. Es yo creo que estos rituales ayudan a plasmar en la materialidad, eh, eh, al alcance fenoménico de lo que podemos observar pues, con nuestros sentidos, aquellos elementos abstractos que subyacen en su cosmovisión, ¿no? Que son estas ideas de la otra vida, de la relación que se tiene con los seres queridos en la otra vida, que no se rompe el lazo afectivo por el acontecimiento de la muerte, sino que éste se mantiene, ¿no? Y entonces, pues a través de estos ejemplos podemos ver que sigue operativo, ¿no? Miren, qué bonita también esta, ¿no? En Ocotepec, Morelos. Ese letrero, qué cosa tan tierna, tan sensible. Bienvenido, papi, ¿no? Así en la ofrenda. Esa es la convicción absoluta, no es una idea ahí que forme parte del mundo de los libros o de los relatos o de las descripciones de un pueblo, no, la gente lo vive y lo vive en carne viva, en propia piel, y así con esa afectividad y con esa pasión, es como se hacen los alimentos, los adornos, las ofrendas y todos los rituales que tienen que ver con esta celebración, como tiene que ser, como dicta el costumbre, como dicen ellos, ¿no? En derredor de sus difuntos. Bueno, está también en Ocotepec, Morelos, ¿no? Este señor aquí prendiendo la vela ahí a su viejita en su ofrenda, ¿no? Aquí está la foto de la señora y vean el rostro, ¿no? O sea, vean el rostro del señor, la alegría, la risa, ¿no? O sea, la convicción absoluta de que a pesar de extrañarla, del golpe, de la separación, de lo que sea, al menos 2 o 3 días al año nos es dado volver a estar juntos y compartir un pan, una taza de chocolate, unos tamales, una calabaza, poder volver a estar juntos, ¿no? Me parece algo muy destacable, muy profundo y muy valioso culturalmente. Aquí les presento algunas imágenes de Chilac en Puebla, ¿no? Chilac, ese es el pueblo de Chilac en Puebla. Aquí en el pueblo de Chilac, aquí sí aplica lo que comentaba hace rato, de que en este lugar consideran que las almas de los muertos llegan con los vivos el 29 de septiembre, el día de San Miguel Arcángel, y se quedan todo el mes de octubre y se regresan al otro mundo hasta el 2 de noviembre. Entonces, yo quiero mencionar, me acuerdo con mucha ternura, ¿no? Realmente me toca el corazón, ¿no?
Cuando tomé estas fotografías fue en una excursión que fuimos de la ENA con la doctora Johanna Broda y estuvimos por allá y nos recibieron muy amables en estas casas para ver las ofrendas y platicar con ellos en Chilac, en Puebla. Y fortuitamente ese año, el 2 de noviembre cayó en domingo. Entonces ese año las almas de los difuntos se quedaron un día más. No se regresaron al otro mundo el 2 porque era domingo. Se fueron hasta el lunes 3, ¿no? Así como nosotros, ¿no? Pues estás de visita, ¿para qué te vas si es domingo, ¿no? ¿Qué vas a hacer allá? Ya vete mañana el lunes y llegas directo a la fábrica o a la escuela o a donde tengas que llegar. Entonces, ese es el nivel de convicción, ¿no? Que lo vive la gente. Y aquí lo que quería señalar es que en el lugar, dado que no estamos hablando de una ofrenda de un día, sino que son más de un mes de ofrendas continuas, porque los difuntos desayunan, comen y cenan a la par de la familia, tenemos esta forma de entregar las ofrendas, que son estos tenates, estos cilindros, ¿no? De estas canastas en cilindros son tenates y canastas, ¿no? Las canastas como de los tacos de canasta o la canasta de Caperucita, eh, la canasta, ¿no? Con su agarradera. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en los tenates se colocan las ofrendas para las mujeres y en las canastas se colocan las ofrendas para los varones. Entonces, de acuerdo a la edad del difunto, es el tamaño del tenate o de la canasta. Si era un niño o una niña, son chiquitos en miniatura, donde se colocan dulces, pedacitos de pan, tamal de dulce, tacitas de barro pequeñitas con atole, etcétera, etcétera. Y ya de ahí, si era joven, si era adolescente o si ya era un anciano, pues estas canastas y tenates ya grandes, ¿no? Pues eran para mujeres y varones ya de edad, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque es la forma en que se entregan las ofrendas. Todo circula y se están continuamente durante todo el mes mandando ofrenda. Llegan los niños, ¿no? Que aquí manda mi papá para mi abuelito, ¿no? Pero el abuelito se murió hace 15 años que aquí mandan para mi tío o para mi primo, ¿no? Pero son difuntos, pero se reactivan las relaciones sociales y es la forma como se entregan. Entonces, cabe señalar que dentro de esta convicción, miren qué bonito se ve, ¿no? Ya aquí todas puestas, se entregan así, se entregan las viandas, adentro va la comida, se adorna con papeles o con servilletas cosidas con punto de cruz o eso, y se adornan finalmente con flores y velas, ¿no? Y así se entregan las ofrendas. Cabe señalar que estamos ante una convicción de que es compartir la mesa. La ofrenda no es que sea intacta porque es para los difuntos. Nada se desperdicia. La ofrenda ciertamente es para los difuntos. Se pone la mesa, se pone en esa mesa y se considera que los difuntos comen, pero después los vivos comen también de allí. Consumen el pan, consumen todo y nuevamente insisto, toca el corazón ver las tres comidas del día en relación con esto, porque tal vez sea en el caso de los niños donde más se puede palpar, ¿no? Porque a los niños les ponen café, pero con leche, y los soplan para que no se quemen. Y si son tamales, pues no tienen que tener chile para que no les pique. Les ponen juguetitos en las canastas o en los tenates, igual que sus comidas, les ponen también juguetitos, ¿no? Cositas que a ellos les gusten. Y bueno, esto realmente marca eh, pues creo que nos deja ver una radiografía de la realidad social y de las convicciones profundas de un pueblo que considera que sus difuntos siguen siendo parte del pueblo, siguen siendo parte de su familia. No se pierde la adscripción social por el acontecimiento de la muerte. Ahí están presentes, siguen siendo considerados, siguen estando allí
y se le sigue considerando de una manera, ay, perdón, ya terminamos las imágenes, ¿no? De una manera muy viva, dejo de compartir, ya se acabaron las imágenes, y que nos habla de una forma muy peculiar, muy sui generis y culturalmente original de concebir la muerte, pero no es la muerte en sí misma, ¿no? Sino la muerte que nos confronta a los vivos, que nos sigue vinculando con nuestros muertos, que son otro estatus, pero que hay vías de acceso entre este mundo y el otro, donde me parece que la iglesia pues ha encontrado también puntos de conexión impresionantes para su predicación, ¿no? Para su transmisión de catequesis, ¿no? La comunión de los santos, la vida en el otro mundo, ¿no? La inmortalidad del alma, la presencia, encontrarnos en la presencia de Dios, etcétera, etcétera, que pues son puntos de contacto entre esta alteridad cultural y la visión de la iglesia que ha permitido que esto camine juntos, ¿no? Juntos. Pues qué interesante, a pesar de que en cierto modo los mexicanos tenemos cierta familiaridad con todas estas expresiones, siempre nos maravillamos de las mismas y sobre todo de cómo en otros lugares del país tienen sensibilidades, arte y una creatividad desbordante. De hecho, por eso, pues cada conmemoración de los difuntos es una algarabía, como decías, en las redes sociales, en espacios culturales, populares, la figura del difunto, todo lo que lo adorna, pues es una apoteosis, sí, de relación, diría yo, pero pues también tiene todas esas connotaciones de lo sagrado. De hecho, hemos dicho en la primera charla de cómo también desde la antigüedad se acostumbraban estas libaciones al difunto. Ya los romanos y los primeros cristianos estaban pues muy contentos con esas prácticas que después sí los padres fueron suprimiendo pues, con cierta moderación. Y yo creo que nunca dejaremos de sorprendernos mientras todavía siga habiendo este deseo ritual por parte del pueblo. Porque sí, con la cultura contemporánea, tecnificada, masificada, pues se corre el riesgo, ¿verdad?, de que toda esta sensibilidad popular pues, vaya desapareciendo. Pero qué bueno que quedan estas imágenes, estas figuras, y sobre todo la fuerza de los pueblos originarios que siguen manteniendo viva la tradición y la relación con el. Una última palabra, doctor, ¿quieres agregar? Sí, pues me uno a esta última idea que expresa Padre Alberto, porque creo que sí, mientras estos pueblos sigan manteniendo viva la cultura, ¿no? A través de estas prácticas sociales eh, vitales, significativas en el orden social, pues esto seguirá garantizando esta fuerza recíproca de pues una práctica socioreligiosa que refuerza la identidad del grupo y el grupo que refuerza la práctica religiosa y sigue este dinamismo, ¿no? Cuando eso se desvincula, pues es cuando desgraciadamente empezamos a ver que se folcloriza en el sentido como que se plastifica, se hace ya ficticio, se divorcia de la raíz del sentido, o bien se desaparece, ¿no? Se desaparece. Así es. Pues sí, la tiranía del comercio, ¿verdad? Luego desvirtúa también todo esto. Pero sí, ojalá que se mantengan todavía pues, estas manifestaciones tan necesarias del ser humano y que se vinculen con el factor religioso que pues es el que le da pues la profundidad. Porque sí, yo creo que todo hombre pide esta relación con lo trascendente y con lo viviente. Bueno, doctor Ramiro, pues agradecemos mucho tu participación, tu expertise en estos temas que nos ayudan a reorientar también la reflexión de muchos amigos que quieran seguir este webinar y profundizar sobre el tema de la muerte en el cristianismo y en las manifestaciones socioculturales.
Muchas gracias. Seguimos invitando a nuestros amigos a continuar en este webinar dedicado a la muerte y su sentido cristiano. Muchas gracias. Gracias.